Bueno, como habíamos mencionado con anterioridad, entre la Constitución estos tres artículos son más relevantes. El último en el que estamos hablando era el artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno. En este se incluyen todos los derechos de cada trabajador. En este mayormente nos menciona que regula todo lo referente al trabajo, incluyendo el derecho a formar sindicatos, el derecho de huelga, el derecho a la libertad de profesión, siempre y cuando sea legal. A- Aparte del trabajo digno, también los empleadores o los jefes de los trabajadores tienen que cumplir con las obligaciones sobre este, dándoles atención médica, salud y un pago digno acorde a las horas laborales de todo individuo. Esto se sigue aplicando hasta nuestras épocas o hasta nuestro tiempo y ha ido cambiando o mejorando este artículo, y estos tres artículos. Ahora, vamos a hablar sobre el Estado mexicano. Y se nos menciona, la población mexicana es de 112.336.538 habitantes, los cuales comparten un pasado histórico, costumbres y marco jurídico, cuerpo de leyes que se desprende de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Mayormente cuando hablamos sobre el Estado mexicano, hablamos sobre lo que representa a nuestro gobierno, el sistema político nacional de nuestro país. Y entre ellas, el sistema presidencialista en la Constitución ha sido un parteaguas en la historia de nuestro país. Mayormente el presidencialismo o la era mayormente en el cual el presidente tenía el control absoluto basándose en las leyes o de nuestra constitución como tal. Una primera y evidente característica de este sistema político es la constitución de 1857 y la de 1907, en el que establecieron un sistema presidencialista. Dotaron al Poder Ejecutivo con mayores atribuciones que a los otros poderes y por ende gozaba de el poder al interior del Congreso y de la Suprema Corte. O sea, el poder absoluto era manejado por una sola persona, el presidente de la República. Ahora, en el sistema presidencialista, mayormente fue manejado por el presidente de la República como tal. Este poder le dotaba de muchas facultades como tal. Dentro de la historia de nuestro país, el presidente siempre ha manejado dentro y fuera las decisiones de México como tal. Algunas en pro de su bienestar, otras en contra. Eh, Mayormente, este tipo de gobierno era unificado y era controlado por la presidencia. Además del presidencialismo, que es uno de los puntos más importantes en el cual el presidente manejaba ante los poderes, eh, había una segunda característica de este tipo de gobierno, en el cual se caracteriza como se ejercía bajo un partido oficial desde la presidencia, tanto sobre el Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué podemos decir con respecto a que se ejercía en un partido oficial? Es que este era la imagen ante el poder.
El Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en 1929, tuvo una de las batallas internas dentro del partido. El Congreso era la arena de batallas al interior del partido. Dejaban ver cómo el presidente no controlaba por completo a todos los grupos y líderes. Hasta esta fecha en el cual se promulgó la creación de este Partido Nacional Revolucionario. Con anterioridad, antes de la creación de este partido como tal, el, el gobierno era manejado por una sola persona, a pesar de que estuviera en existencia los tres poderes de la Unión. El Partido Nacional Revolucionario, el Partido Revolucionario Mexicano y el PRI mantuvieron el control de ambas cámaras por más de 60 años, hasta el 97, cuando el PRI no ganó, lo cual obligó por primera vez al presidente en turno a negociar sus propuestas y a las de su partido con personas ajenas al mismo. ¿Y por qué podemos hablar sobre esto de que tenía que negociar? Es que mayormente como él controlaba al partido como tal, como la cabecilla, todo lo que él dijera se hacía como tal. Pero al no haber ganado una representación o varias representaciones dentro del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia como tal, este tenía que negociar si en sí estos nuevos partidos avalaban sus reformas, sus leyes, etcétera, o lo que él dijera como tal. Las facultades metaconstitucionales del presidente. El presidente era también el jefe del partido, como se lo mencionó antes, lo que permitía nombrar a los candidatos a puestos de elección popular. Esto ocasionaba que todos los políticos debieran sus carreras al presidente. A pesar de que en imagen ya no se lleve a cabo, se sigue haciendo como tal. Se nos menciona que en el sexenio de Vicente Fox existía una división de poderes, ya que este era complicado para avanzar en sus reformas, ya que no tenía la mayoría en el Congreso. ¿Y por qué podemos decir eso? Ya que su partido no abarcaba un 50% o un 60% mayoritario a los a la oposición como tal, ya con la existencia de diversos partidos políticos en ese sexenio. En un ejemplo como tal de su sexenio de Vicente Fox fue la reforma del artículo 6 de la Constitución y la consecuencia creación del IFAI, en el cual es el Instituto Federal para la Asistencia a la Información o obtener el acceso a toda información sobre gastos, programas, desempeño de poderes y organismos que manejaban dinero público, excepto sindicatos y partidos políticos. Esto mayormente fue impulsado por una sociedad civil, compuestos académicos, ciudadanos, etcétera, en transparencia, para que todo mexicano tuviera el acceso a la información de los gastos públicos que realizaba el gobierno como tal. Aquí tuvo su primer encuentro la oposición o las oposiciones de los distintos partidos políticos, que algunos estuvieron en contra, otros a favor. Al fin y al cabo se creó de el IFAI como tal. También podemos decir que el gobierno americano se dividía en tres poderes como tal. ¿Me podrían mencionar cuáles son los tres poderes que tiene nuestro gobierno mexicano? ¿Alguien podría mencionarme los tres poderes? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, Es que no, estoy hable y hable. Es el ejecutivo, legislativo y judicial. el ejecutivo, ¿quién lo maneja? Este, híjole, el gobierno, no, ¿verdad? No, se me olvidó, la verdad. Al ejecutivo
Pues sí, el gobierno lo maneja. Sí lo maneja como tal el gobierno, pero un individuo es el que lo maneja, el que representa al ejecutivo como tal. Mm, el ejercicio del poder ejecutivo, jefe del Estado, el presidente. Exactamente. Sí, porque estaba yo leyendo lo que usted tiene ahí. El ejecutivo se deposita en una sola persona y esa persona llega al poder por votación popular y el cual es el presidente de la República o el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo al artículo 80 de nuestra Constitución. Ese se le deposita a un solo individuo. Como jefe de Estado es el representante del Estado mexicano y tiene facultades sobre la seguridad nacional y las relaciones exteriores. Como jefe de gobierno tiene facultades económicas, judiciales y legislativas, además de que es el jefe de todo el apartado gubernamental federal. Es electo por votación directa de los ciudadanos y requiere la mayoría simple para ganar. Este es el primer poder que tiene nuestra nación. Y han pasado un sinfín de presidentes que han formado parte de este poder ejecutivo. Y mayormente es el que firma y declara en el diario oficial las leyes que se han promulgado como. Y para poder llegar a ser el presidente como tal o el ejecutivo de nuestro país, hay criterios y el artículo 82 establece los requisitos para poder ser presidente. Y estas son ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de derechos y haber vivido en el país por lo menos 20 años. Tener 35 años cumplidos el día de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección. No ser ministro de culto, no estar en servicio militar activo mínimo 6 meses antes de la elección, dejar el puesto de gobernador o equivalente, secretario o subsecretario o procurador y general de la República mínimo 6 meses antes de la elección. Dejar ese puesto como tal. Estos son los 7 puntos importantes para ser presidente o requisitos indispensables como tal, acorde al artículo 82 constitucional. Muy bien, a ver quién se apunta. Esperemos quién. Hay muchos en cada. El artículo 89 detalla las facultades y obligaciones que tiene el presidente ante el pueblo y ante nuestra nación, entre las que destacan sus facultades y obligaciones. Entre sus facultades es promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso, nombrar y remover a su gabinete los empleados de la Administración Pública Federal, nombrar diplomáticos, funcionarios superiores de Senda, ministros, procuradores y superiores del Ejército, Fuerza Aérea, con aprobación del Senado, presentar terna al Senado para designar a ministros de la Suprema Corte y dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Son sus facultades como presidente. Las obligaciones del jefe del Estado de nuestro país son preservar la seguridad nacional y declarar la guerra, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente de nuestro país y facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Ese es las obligaciones y facultades del presidente en ejerción pública. Y son las mismas que nuestros gobernadores, presidentes municipales, alcaldes o aquel que tenga un poder o delegado tienen que cumplir.
En los estados, el jefe del poder ejecutivo es el gobernador. En los municipios y las delegaciones, el presidente municipal o el delegado como tal, o el alcalde como tal. Tienen esas facultades y obligaciones, ya que fueron electos por votación directa y por el pueblo mexicano para cumplir un mandato gubernamental y constitucional de México. Ahora, el otro poder de los tres poderes es el legislativo. Y menciónenme cuáles son los poderes legislativos o los dos poderes de la Unión que tiene nuestro país. ¿Cómo? ¿Dos poderes que cuál? Los dos poderes de la Unión. Los dos poderes o quienes lo tienen. ¿Quiénes son? ¿Qué es el Ah, poder? está en el Congreso esto, ¿no? Es, ay Dios mío, senadores, diputados. ¿Correcto? Esos son los dos poderes de la Unión de nuestro país, o el poder legislativo. Y tienen tres funciones básicas que deben de cumplir. Entre las primeras, la creación de leyes, el control del ejecutivo. Aquí controlan las decisiones de nuestro presidente y la representación de la ciudadanía, ya que por voz y voto popular están en esos puestos para que llegue la voz del pueblo y sean escuchadas para cumplir sus demandas y peticiones ante el Poder Ejecutivo y sea respaldado por nuestra Constitución Política. En el ámbito federal, el Poder Legislativo está dividido en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y cada una tiene un trabajo común. Los senadores analizan la política exterior y aprueban tratados internacionales, ratifican los nombramientos que hace el presidente, autoriza la salida y entrada de tropas, declara la desaparición de poderes en un estado y nombrar gobernadores provisionales, ser jurado de sentencia en los juicios políticos o servidores públicos, designar a los ministros de la Secretaría de Consejo Nacional en la terna que propone el presidente y resolver los conflictos sobre límites territoriales entre estados. Entre las obligaciones de los diputados son aprobar el presupuesto del ingreso de la federación, expedir el bando solemne para reconocer al presidente electo, coordinar y evaluar el desempeño de fiscalización superior y decidir si procede penalmente contra servidores públicos y acusar en juicios políticos. Esos son las facultades que cada uno tiene o en lo que están obligados a realizar ante la Constitución Política y sus normas del Poder Legislativo. Pero en sí, las tres funciones básicas que cumplen estos son la creación de leyes, el control del Ejecutivo y la representación de la ciudadanía. Vámonos. Pues Y, sí que mayor, tienen trabajo. y en sí, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se integran por la primera, 500 legisladores, de los cuales 300 son electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional cada 3 años. Y en la de senadores son 128 legisladores electos cada 6 años, 3 por cada entidad federativa, que dan un total de 96, y los otros 32 por representación proporcional. Y estas son las imágenes tanto de la Cámara de Diputados y Senadores de nuestro país. Cada uno con sus obligaciones en cumplimiento con los derechos constitucionales de los mexicanos como tal. Entre las facultades tanto de la Cámara de Diputados y Senadores está el Poder Judicial, que según lo dicta la Constitución en sus artículos 94 al 107, que es el encargado de la administración e impartición de justicia. El Poder Judicial es el
el encargado de impartir justicia y de la protección del orden constitucional. Es el único de los tres poderes no elegidos por medio de elecciones democráticas. Ese es el tercer poder de nuestro país. Se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Esto acorde al artículo 94 constitucional de la Constitución Política. Mayormente es el poder que designa la justicia en nuestro país, basándose en las leyes y reformas de nuestra Constitución Política. Sin estos tres poderes, nuestro país no se manejaría o estaría indeleble. Ante la historia como tal, nuestro país ha recaído en que a veces el poder lo manejaba uno y esa única persona controlaba tanto a diputados y senadores, o estos devolvían los favores aprobando reformas constituciones por haber llegado a esos puestos como tal. La historia y la Constitución han logrado de que estos poderes se independizaran de un solo poder. Ya el presidente como tal ya no puede manipular a la Cámara de Diputados y Senadores, y estas dos cámaras de senadores son los que controlan al Ejecutivo, y el judicial es el que imparte las leyes acorde a la Constitución Política y a las necesidades de la Constitución Política Mexicana, y los que están en contra de esto. Y cuando hablamos también con respecto al gobierno mexicano, también tenemos que hablar sobre los partidos políticos. A muchos no les gustará hablar de esto, pero son de importancia en la historia y en la política mexicana. Según el artículo 41 de la Constitución, son entidades de interés público y organizaciones ciudadanas que deben promover la participación democrática, posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, y son la representación del pueblo. A pesar de tener más años el Partido Revolucionario Institucional, muchos de estos salieron de sus filas, ya sea por otra forma de pensar políticamente o por no haber cumplido las expectativas dentro de este mismo partido. A partir de ahí nace el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Democrático, el Verde Ecologista, el de Trabajadores, Ciudadanos, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Movimiento Regeneracional Nacional, La Humanista y Encuentro Social, de los cuales los últimos 4 son de nuevo orden. Anteriormente, en partidos políticos como tal, nada más habían 3 partidos representacionales del pueblo mexicano que tenían poder en el territorio. Los demás partidos eran casi la minoría o eran partidos que apenas iban creciendo. Entre esos, los más representativos en la historia mexicana son el Partido Revolucionario Institucional, que nació de la Revolución Mexicana, y del Partido Mexicano Revolucionario, el Partido Revolucionario Mexicano, fue el PRI, que tiene años de historia en nuestro país, que también fue uno de los partidos en los cuales salieron también partidistas para la creación del Partido Acción Nacional y también del Partido Revolucionario Democrático Nacional. En 1973 se sustituyó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral por la Comisión Federal Electoral, en el cual tenía voz y voto los partidos registrados, aunque esta seguía a cargo del secretario de Gobernación, hoy conocida como el IFE o INE actualmente, el Instituto Nacional Electoral. Y cuando hablamos a veces de partido, también tenemos que hablar en la política de la sociedad civil, que es la esfera de las relaciones entre individuos, grupos, clases sociales que se desarrollan
fuera de las relaciones del poder que se caracteriza en las instituciones estatales. Se nos menciona que la sociedad y el gobierno no están relacionados. La primera constantemente hace demandas al gobierno y el sistema político está obligado a responder dichas demandas. Nosotros como pueblos demandamos a nuestro gobierno por nuestros derechos, necesidades, etc. Y este tiene que cumplir esas demandas acorde a lo establecido en la Constitución Política de México como tal, ya que son derechos que nosotros tenemos y el gobierno está obligado a cumplir las demandas. Como mexicanos también estamos obligados a cumplir ante el gobierno y ante la sociedad misma lo promulgado en nuestra Constitución. ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? Yo no. Gracias. Mis compañeros se durmieron. Hablando como de la sociedad civil, también tenemos que ver otra parte importante. Dentro de la sociedad civil hay agrupaciones o conjuntos que son influenciados o tienen influencia en la política y en los partidos políticos como tal. Entre esos están los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y actualmente redes sociales, las asociaciones religiosas y las organizaciones sociales, en las cuales son sindicatos, asociaciones profesionales, cámaras, etcétera. Al igual que hay muchas más asociaciones que exigen al gobierno. Estas pueden ser tan pequeñas como, el ejemplo, un grupo de vecinos que exigen servicios públicos a la presidencia municipal o a su municipio, o grupos de participación ciudadana formados por comunidades, una comunidad rural que le pide al gobierno de su municipio o al gobierno de su alcaldía las necesidades. Y ante la Constitución, estos están obligados a cumplir esas demandas como tal. Lo mismo sucede en las escuelas. Un grupo de niños exigen sus derechos como tal ante las autoridades dentro de la misma institución. Esos son igual asociaciones civiles, pero en menor minoría. A decir como un ejemplo. Pero las demás de importancia y de mayor prioridad para la política mexicana son los medios de comunicación, las asociaciones religiosas y las organizaciones sociales, que tienen un peso para dentro del país para el manejo de individuos y acarrearlos hacia la política comunitaria. Muchos partidos políticos se unen o tratan de entrar a estas asociaciones civiles para tener afluencia dentro de sus mismas filas o partidarios de su partido. Como mencionamos antes, dentro de las instituciones civiles, los medios de comunicación son una gran fuente de información, desinformación. Igual, tanto puede ser tanto bien como para mal los medios de comunicación. Mayormente en la política, estos medios de comunicación son de reproductores de interés, son instrumentos de precisión y negocios más que instrumentos de interés público. Pero en la política mexicana son de gran importancia. En México la televisión es el medio de comunicación con mayor contacto en la población, hasta hace un tiempo, a partir de que empezaron a aparecer las redes sociales como tal. Los Y hoy medios, en día en el trabajo, ¿no? Todo esto. actualmente los medios de comunicación, como la radio, la televisión y el periódico, han quedado un poco atrás, pero todavía siguen permaneciendo como tal. Ahorita las redes sociales son de gran importancia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, han impulsado mucho la información y desinformación en todos los medios, tanto en el sistema político, educacional, también en la salud, en el sistema amarillista, igualmente hay mucha desinformación como tal. Estos medios de comunicación han tenido un gran auge durante la época, desde la revolución en los periódicos, el telegrama, hasta la aparición de la televisión y la radio, y hasta nuestros tiempos con los medios de comunicación social o las redes sociales. Mayormente son mediadores entre la realidad y los receptores, cuyo papel es pasivo.
Solo las universidades, la iglesia, el ejército, la Comisión Nacional de Derechos Humanos son más confiables para los mexicanos que los medios de comunicación, según el- la, la literatura. Pero ya queda a decisión de cada individuo tomar la decisión correcta acorde a lo que el medio de comunicación menciona. Si es verdad o mentira, etcétera. También dentro de lo que vemos en la sociedad mexicana contemporánea y también dentro de la misma política mexicana, medios sociales y medios políticos como tal, hay que hablar sobre los movimientos estudiantiles de 1968. Esto sucedido en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Mayormente es un evento de importancia nacional e internacional. Se caracteriza por una gran cantidad de movilizaciones sociales, no solamente de estudiantes, sino de distintas agrupaciones que apoyaron a estos mismos. La más trascendente, como se menciona, fue la que culminó con la represión estudiantil el 2 de octubre del 68. Según la historia que se nos menciona en los libros y en la sociedad o en los periódicos, todo inició como una riña entre alumnos vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y de la Prepa de la UNAM el 22 de julio del 68. Mayormente empezaron con un pleito de esto y estos fueron reprimidos por granaderos y encarcelados. Esto provocó el enojo de de la población estudiantil y de estos estudiantes, los cuales exigían sus derechos como estudiantes como tal, por ser haber reprimidos o metidos a la cárcel como tal. Esto provocó un gran movimiento de estos estudiantes, aunado al apego de otros sistemas sociales o grupos sociales que se unieron a la causa, pero con otras, con, ¿cómo les podría decir? Con otras metas en sí, otros reclamos, aparte de los de sus derechos laborales, etcétera. Hubo muchos muertos. Sí. Se nos menciona que el ejército y un grupo paramilitarizado, mayormente conocido como el Batallón Olimpia, abrieron fuego en la marcha en la Plaza de las Tres Culturas. Esta plaza todavía sigue existiendo eh, en el México y en nuestro tiempo, en el cual, ¿por qué se dice las Tres Culturas? Ya que representa el pasado histórico de la antigua Tenochtitlán con el pasado de la colonización mexicana y la urbanización del México contemporáneo. Se tomó la decisión de disolver el movimiento mediante la fuerza para no generar o dar una imagen de un país descontento y desorganizado. Muchos muertos, muchos líderes, jóvenes que nada más estaban de paso ahí, padres de familia, maestros, etcétera, vivieron una gran masacre esa, esa noche. El Batallón Olimpia, como se conoce, era un grupo granadero como tal, que estaba inmerso dentro de la misma manifestación. Se menciona que estos tenían un lazo blanco que los caracterizaba como tal. Al escuchar las primeras granadas o estallido de la metralla, el ejército inmediatamente intervino con un fuego cruzado, el cual causó mucha represión y mucha muerte de todos los estudiantes o presentes en esa movilización en la Plaza de las Tres Culturas. Una gran escena y trágica para muchos padres. Es algo que México sigue recordando y que es un parteaguas para la historia de nuestro país. Sí, es ubicado en Tlatelolco. Ujú. También dentro de otros movimientos sociales, también llevados por, por el pueblo mexicano, aparte del movimiento del 68 en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, también está el del movimiento del EZLN y el resurgimiento
de este mismo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decidió tomar las armas y marchar a la Ciudad de México para exigir un trato digno y justo para los pueblos indígenas. Esta movilización trajo una reforma que reconoció la composición pluricultural que garantiza en la Constitución y en el cual el Estado protege e impulsa la cultura en los diversos pueblos indígenas. Esto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchos movimientos trajeron luz y esperanza a nuevas reformas y leyes y nuevos derechos para cada individuo, a pesar de que estos hayan sido momentos trágicos o de gran interés social o nacional. Nuestra constitución política mexicana, nuestra política mexicana ha sido bañada de sangre, sudor, lágrimas, alegría, sueños, sobre todo sueños de grandes personas que han querido un bien por su propia nación, por su propio pueblo. Y ahorita, ¿Qué presidente estaba? Fox o Cedillo. Creo que Cedillo, ¿verdad? Cedillo, Cedillo, creación del EZLN. ajá, gracias. Gustavo Díaz Ordaz fue en la matanza de Tlatelolco del 68 como tal. El artículo 2 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y predeterminó sus propios sistemas normales, mayormente en los cuales los pueblos gobernaban bajo sus mismas reformas, siempre y cuando sujetos a los principios generales de nuestra Constitución. Este derecho de los pueblos indígenas se conoce como gobierno por usos y costumbres, que aún sigue vigente en nuestro país y que seguirá vigente, ya que el pueblo es también el que decide su forma de gobernar, decidir quién lo lidera, y se aplica mayormente a los pueblos indígenas como tal. Por mi parte, aquí acaba la unidad 3 del módulo de México contemporáneo, Sociedad Mexicana Contemporánea. ¿Alguna pregunta?